Hola de nuevo, continuamos con las épocas literarias. La época barroca ocurrió en el siglo XVI al siglo XVII después de Cristo. Se hace mucho el uso de las figuras literarias, es el lenguaje bastante adornado y hace uso de formas más retorcidas. Se les da muchas vueltas. Se desarrolla bastante en España con el siglo de oro, como por ejemplo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, La vida rosa de Calderón y otras de William Shakespeare, López de Vega, Morelien y Perrault. Esta es una de mis épocas favoritas, pero bien, sigamos con la época neoclásica. Esta abarcó el siglo XVI al siglo XVII después de Cristo. Se imitaban los modelos clásicos, pero dominado por la razón. Se requería enseñar a través de la literatura, ensayos y fábulas. Fueron desarrollados. También se originó la novela de aventuras, el teatro clásico francés y se esparcieron las ideas de la ilustración y el iluminismo y la enciclopedia. La época romántica abarcó el siglo XVII al siglo XIX después de Cristo. Los temas recurrentes eran encontrados en la ovación y la crítica del pasado, el culto a la sensibilidad, el aislamiento del artista y el respeto de la naturaleza. Autores como Poe y Howard Turner, Goethe y los hermanos Grimm, Lord Byron, Keats y Mary Shelley basaban su trabajo en lo oculto y la psicología humana, en la melancolía y la naturaleza. Esta época planteaba rescatar la esencia de las cosas, el formalismo y el intelectualismo eran vistos como trabas en el proceso creativo y es aquí donde entra lo que llamamos la época moderna o modernista. Abarcó el siglo XIX al siglo XX después de Cristo. Se caracterizó por un descanso en las formas tradicionales de escritura, tanto en poesía como en ficción. Experimentó con las formas literarias y la expresión. James Joyce, Virginia Woolf, Whitman eran autores modernistas. Este movimiento literario fue conducido por un deseo consciente de cambiar las formas tradicionales de representación y expresar las nuevas sensibilidades. Y por último, tenemos el movimiento literario que es la época postmodernista o vanguardista. Empezó en la segunda década del siglo XX hasta la actualidad. Se apoya en técnicas narrativas como la fragmentación, la paradoja y el narrador no confiable. Se emplea la metaficción y cuestiona las distinciones entre la cultura alta y baja a través del pastiche. Para que entendamos, se refiere a la narración libre. Se percibe a los escritores postmodernistas como unos de los que reaccionan en contra de los preceptos del modernismo, parodiando formas y estilos asociados a este movimiento. Podemos comprender que el estilo de esta época es criticar en forma de parodia a las épocas pasadas. Y bien, jóvenes, así continuamos con concluimos con este tema de las épocas literarias. Muchas gracias por su atención y no olviden tomar sus notas. Hasta pronto. Hola.